¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Corporativo CIRPSATRE les da la más cordial bienvenida. Un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Norma González y el día de hoy les voy a presentar a la doctora Gloria. La doctora Gloria Cardona nos acompaña para darnos un excelente tema. El tema es anestesia en cirugía de tórax y la doctora Gloria tiene especialidad en anestesiología. Ella, estuvo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Su experiencia, jefa del Departamento de Anestesia Médicas en Subdirección Médica, Hospital General, tercer nivel, en Dr. Manuel G. González. Su formación es en la Universidad Libre Cali, Colombia, médico y cirujano, maestría en gestión de salud en la UVM y actualmente es gerente de anestesiología y medicina preoperatorio y alto riesgo en Grupo Médico Rosano. Doctora Gloria, un placer saludarla, un placer recibirla y un gustazo que esté nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Norma. Pues buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a los asistentes y muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues yo creo que podemos ir empezando. Adelante, voy a doctor. compartirles mi pantalla, nada más que me confirmen que sí está todo bien. Sí, sí la vemos. Bueno, correcto. Bueno, pues bienvenidos. Básicamente esta plática es una aproximación a lo que es el mundo del quirófano para el anestesiólogo cuando hay una cirugía de tórax. La cirugía de tórax es para nosotros un gran reto. Es en donde básicamente medimos fuerzas con parte de la fisiología, de la patología, de la anatomía del ser humano, porque la cirugía de tórax implica el manejo de toda la parte cardiorrespiratoria, hemodinámica, metabólica, de una manera muy precisa y específica, en donde nos reta a tener conocimientos o a regresar hacia nuestros conocimientos básicos de anatomía y fisiología, porque hay que entender la mecánica pulmonar perfectamente para saber cuál es la fisiopatología de lo que está sucediendo con la enfermedad del paciente y además, pues durante la cirugía, por lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues los procedimientos quirúrgicos específicos en donde interactuamos nosotros es la cirugía torácica videoasistida, procedimientos de neumonectomía, mediastinoscopía, esofaguectomía, las plastías traqueales y actualmente pues la cirugía robótica ha adquirido una gran importancia dentro del actuar de los cirujanos y los anestesiólogos. Cada una de estas cirugías es un reto distinto. Tienen algunas partes en común, como lo es a veces la patología del paciente, las comorbilidades de los pacientes. Tenemos mucha hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y algunas complicaciones de las mismas patologías. Tienen en común que muy probablemente necesiten la ventilación dividida a un solo pulmón para que el cirujano pueda trabajar de una manera tranquila, libre, sobre lo que necesita resolver. Entonces, ¿cuáles son los estados patológicos que nos encontramos muy comúnmente en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía torácica? La principal causa es la malignidad, es el cáncer. Actualmente, pues el COVID-19, las infecciones pulmonares por este virus se convirtieron en algo también bastante representativo de las cirugías de tórax y los síndromes de distrés respiratorio del adulto. Yo les voy a hablar básicamente en pacientes adultos, que son mi especialidad. Es muy importante saber que la malignidad provee cierta oportunidad muy importante en la cirugía de tórax.
Entonces, cuando se va a resecar un tumor, cuando se va a resecar parte de un pulmón o se va a hacer una neumonectomía por malignidad, es muy importante tener en cuenta que es una gran oportunidad para el paciente. Total que si nosotros tenemos un éxito en la cirugía y en la anestesia, el paciente va a tener éxito de sobrevida. Y tenemos datos tan importantes como que independientemente de que la morbilidad, o sea, la capacidad de tener complicaciones o problemas posquirúrgicos en pacientes que son sometidos a cirugía de tórax por malignidad, puede ser de un 30%, o sea, es alta la probabilidad. Sin embargo, el beneficio se ve contrastado en este dato porque pacientes que están en estadio 1 de su malignidad pueden tener sobrevida después de una resección vía cirugía torácica de aproximadamente 55% a los 5 años. Y los pacientes en estadio 2 pueden tener sobrevidas a 5 años mayores del 25%, lo cual, pues para un paciente con ese tipo de patología es algo súper importante, ¿no? En calidad de vida, convivencia con la familia y el disfrute de la vida finalmente con una buena calidad de vida. Entonces, la plática hoy va dirigida básicamente a lo que podemos hacer en el preoperatorio, el que conozcan un poco qué hacemos allá adentro los anestesiólogos y los cirujanos en el quirófano, a que algunos que tienen la especialidad pues tal vez lo recuerden. Y también me voy a centrar bastante en la parte del postoperatorio, porque tanto el pre como el post son igual de retantes que el transoperatorio o intraoperatorio de estas cirugías. Entonces, la evaluación básicamente se centra en la parte clínica, la parte espirométrica, el análisis del intercambio de gases y el conocimiento y el análisis de la interacción cardiopulmonar. Entonces, pues, ¿cómo comienza todo esto? Pues con una visita médica para la evaluación preoperatoria por parte del anestesiólogo. Es súper importante una entrevista en la que el paciente esté cómodo, que probablemente esté acompañado con alguno de sus familiares y que se haga una historia clínica completa para conocer sus antecedentes, para conocer si tiene algún tipo de comorbilidad que pueda ser de riesgo o aumentar el riesgo transoperatorio del manejo del paciente. Y obviamente pues un examen físico completo en donde vamos a hacer énfasis en la parte de la valoración de la vía aérea, si es una vía aérea fácil o no es fácil, porque eso agrega una rayita más a la dificultad en el momento de la intubación y de la inducción anestésica. Toda una valoración de auscultación cardiopulmonar, una evaluación cardiovascular, vascular periférica, una evaluación de la columna vertebral del paciente si no tiene anormalidades en las curvaturas de la columna, debido a que es importante porque si elegimos hacer una técnica de anestesia regional, pues debemos estar familiarizados con ello. ¿Qué es lo que evaluamos en esta parte preoperatoria y en esta entrevista? Pues valoramos, como ustedes ven aquí en estos monitos, todos los sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema digestivo. Es muy importante saber si el paciente tiene síntomas digestivos, si tiene gastritis, si tiene reflujo. ¿Por qué? Porque lo vamos a someter a un estrés importante y la parte gastrointestinal se puede ver afectada. Entonces hay que protegerlo desde el punto de vista gastrointestinal. Hay que saber su estado hematológico, saber su capacidad funcional, la parte osteomuscular, la parte neurológica. Entonces, si ven, es una evaluación completamente integral. Respecto a la valoración cardiovascular, es muy importante saber cuál es la capacidad funcional del paciente. Y esta capacidad funcional nos la dan muy claramente la medición de los equivalentes metabólicos. Esa medición de equivalentes metabólicos se puede hacer por medio de un interrogatorio completo y entonces nosotros hablamos de cuántos equivalentes metabólicos es capaz de gastar un paciente en actividad y eso correlaciona con la clase funcional cardiológica que nosotros podemos inferir a partir de esta valoración.
Entonces hablamos de que si un paciente es capaz de gastarse más de 7 METs, entonces eso equivale a que el paciente nos diga que es capaz de transportar aproximadamente 10 kilos durante la subida de 8 escalones, transportar objetos de aproximadamente 36 kilos, hacer trabajo al aire libre, pero trabajo fuerte, jugar basquetbol, caminar y trotar aproximadamente a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Ese básicamente es el que hace ejercicio, casi que es un atleta, y entonces pues es un clase 1 en la clasificación de la New York Heart. De 5 a 7 equivalentes metabólicos equivale a caminar a 6 kilómetros por hora en planito, poder tener una relación sexual sin interrupción por cansancio o por falta de aire, poder trabajar el aire libre como cortar el pasto, patinar, bailar sin interrupción y sin cansancio, y eso equivale a una clase 2. Y gastarse de 2 a 4 METs es capaz el paciente de ducharse, de vestirse, de tender la cama, de caminar aproximadamente a 4 kilómetros por hora, hacer trabajo al aire libre como limpiar ventanas, jugar golf, jugar boliche. Sin embargo, ya la actividad no es tan intensa y entonces equivale a una clase 3. Y ya el paciente que tiene imposibilidad de realizar todas estas tareas descritas es el que no es capaz de gastar o de llegar a 2 equivalentes metabólicos, y eso equivale a una clase 4. O sea que ya está bastante limitado en su capacidad, y ya nos va a hablar de que el reto quirúrgico y el reto anestésico va a ser mucho más importante que en el resto de las clasificaciones. ¿Qué más vemos? Pues toda la parte de valoración preparatoria de laboratorio clínico. Nosotros debemos tener un hemograma completo del paciente, conocer el conteo de plaquetas, conocer sus tiempos de coagulación, tener una química sanguínea de todos los elementos para saber cómo está su función renal, su función metabólica, su función hepática. Tener como mínimo en la primera visita o en esa visita de valoración un electrocardiograma completo de 12 derivaciones, tener una espirometría que empieza a cobrar mucha importancia a partir de este momento de la plática, y tener idealmente una gasometría arterial para poder evaluar cómo es el intercambio gaseoso y vascular en ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Vamos a intentar determinar cómo va a ser el posoperatorio de ese paciente en la preservación de su función respiratoria, y cómo es a partir de eso la interacción cardiopulmonar y su función respiratoria. Entonces, si nosotros podemos evaluar clínicamente al paciente desde que yo lo veo en la entrevista, hago un interrogatorio al respecto de su capacidad, al respecto de los antecedentes que tiene, tanto familiares como antecedentes personales, que nos lleven a conocer el estado de ese paciente desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular. Eso me va a permitir ver en anticipado cómo se va a comportar ese paciente en el transoperatorio y qué va a pasar con él en el posoperatorio. Nos empieza a dar algunos indicios y nos empieza a dar información acerca de qué otras pruebas o qué otros estudios necesitaría yo solicitar a ese paciente antes de la fecha de su cirugía, y volverlo a revisar probablemente con esas nuevas pruebas. Entonces, la planeación en anestesia y en cirugía es igual a la anticipación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos nosotros a buscar y a conocer? El riesgo cardíaco del paciente, por eso tan importante esa evaluación cardiovascular respecto a los equivalentes metabólicos y la clasificación cardíaca. Saber si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, hipertensión pulmonar, hepatopatía, insuficiencia renal, diabetes, obesidad, o si es un paciente que está en la terapia intensiva, que tiene sepsis y que de pronto tiene una patología torácica por la cual tenga que entrar a cirugía de urgencia, o no tan de urgencia, pero que requiere una cirugía torácica independientemente de que está en ese estado de sepsis. Cada una de estas patologías que están aquí en esta lista merece básicamente una plática respecto a qué pasa cuando un paciente tiene estas condiciones, alguna de estas condiciones. Hay unos que tienen hasta 3 o 4 de estas condiciones y se convierten en pacientes de muy alto riesgo perioperatorio,
que suponen una vigilancia diferente, que suponen técnicas de anestesia específicas, que requieren e incluso algunas veces se pueden requerir estudios de imagen transoperatorios, como el ecocardiograma transesofágico, que da en tiempo real una valoración específica de cómo se están comportando las cavidades cardíacas ante el reto de este tipo de cirugías. Entonces, ¿qué valoramos nosotros? Además de lo clínico, venía la parte de la función de la mecánica pulmonar. Esta función mecánica pulmonar lo que hace es ayudarnos a predecir, después de la toracotomía, qué tantas complicaciones respiratorias pueden existir. O sea, la morbilidad de la que hablábamos, que puede existir en un 30% de las cirugías torácicas. Entonces, el FEP1 posoperatorio previsto, si nos da que es el más del 40% en las pruebas de la mecánica pulmonar, quiere decir que hay un bajo riesgo de complicaciones respiratorias posoperatorias. Si ese cálculo nos da menos del 40%, es un riesgo moderado de complicaciones respiratorias post-toracotomía, pero si nos da menor del 30%, entonces es un alto riesgo de complicaciones respiratorias post-toracotomía y se deben instaurar todas las medidas para prevenir precisamente estas complicaciones. Los gases en sangre arterial son muy importantes porque nos dan un pronóstico también acerca de las complicaciones posoperatorias, incluyendo el que se queden los pacientes intubados por un largo tiempo y que no logremos nosotros alcanzarlos en ese posoperatorio para mejorar la oxigenación y disminuir la retención de CO2. Entonces, cuando hay un peor pronóstico de complicaciones posoperatorias al respecto, es cuando encontramos una presión arteriolar de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio y una presión arteriolar de CO2 menor de 45 milímetros de mercurio, perdón, mayor de 45 milímetros de mercurio, ahí hay un errorcillo, en la gasometría arterial. Entonces, si nosotros tenemos valores aproximados a estos, podemos ir pensando en que el riesgo de complicaciones posoperatorias respecto a ventilación, perfusión, es intermedio a alto, ¿no? ¿Con qué otra cosa valoramos nosotros la situación del paciente preoperatoria? Hay una prueba bastante fácil de hacer en consultorio y es hacer una caminata de 6 minutos con el paciente y medirle la saturación de oxígeno. Si esa persona se desatura a menos de 85, entre 85 y 90, nosotros tenemos que, y se cansa fácil, o sea, no alcanza siquiera a gastarse 4 o 5 equivalentes metabólicos, empieza a tener disnea, se cansa, claudica, entonces es una llamada de alerta. ¿Y qué pasa? Hay que hacer entonces una caminata formal de 6 minutos como un tipo prueba de esfuerzo en donde se mide el aporte máximo de oxígeno. O sea, el aporte máximo de oxígeno, este VO2 máximo, es la capacidad que tenemos de aprovechar todo el oxígeno que se mueve cuando nosotros hacemos un esfuerzo y que equivale a hacer ejercicio. Entonces, es de bajo riesgo para hacer complicaciones posoperatorias después de toracotomía o de toracoscopía, el poder caminar o subir 5 tramos de escaleras. Esos 5 tramos de escaleras equivalen a un VO2 máximo de más de 20 mililitros kilo minuto y eso nos asegura que ese reto al que le vamos a poner al paciente con la cirugía y con el tipo de ventilación que le vamos a dar, lo tienen un bajo riesgo de complicaciones. Sin embargo, el que solamente es capaz de subir 2 tramos de escaleras, se cansa, claudica, tiene disnea, se desatura, entonces equivale a un VO2 máximo de 12 mililitros kilo minuto y eso nos empieza a alertar al respecto. Entonces, si ven, estas son unas pruebas que no son complejas. La entrevista, los exámenes, digamos, para una cirugía grande, que son la biometría hemática, los tiempos de coagulación, la química sanguínea, un electrocardiograma, una espirometría,
la gasometría y esta prueba nos van dando apertura y nos van mostrando el camino de hacia dónde debemos ir y si necesitamos más pruebas con este paciente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que todas esas cosas son, digamos que positivas y que nos están dando luz para que veamos que sí podemos tener ese 30% de complicaciones, entonces hay que buscar por medio de un gamagrama pulmonar qué pasa con la capacidad de difusión del CO2. Entonces, se les hace una prueba de intercambio gaseoso, de ventilación-perfusión, que aunque es bastante vulnerable a ser afectada por distintos tipos de patologías pulmonares también, en la parte para ayudarnos a predecir las complicaciones posoperatorias, sí es muy útil. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad de difusión de CO2 en el gamagrama menor del 40%, eso lo mide quien hace el estudio, hay un riesgo aumentado de complicaciones posoperatorias, pero si es menor del 30%, estamos ante un alto riesgo de complicaciones posoperatorias. Entonces, pues básicamente, si nosotros empezamos con las pruebas de función respiratoria, si tenemos un FEV mayor del 75% del valor teórico, básicamente estamos hablando de que hay un gran chance de operabilidad, pues. Si el FEV1 es menor del 75% del valor teórico, sí debemos irnos a un gamagrama pulmonar y calcular ese valor del FEV predicho posoperatorio. Si es mayor del 40% del teórico, entonces, y se suma esto a una caminata con una disminución moderada de la saturación de oxígeno, debemos hacer entonces una medición de VO2 máximo, la caminata de 6 minutos, y si esta es más de 10 mililitros por kilo, pues hay gran capacidad para operar a ese paciente, y si es menos, nos va a empezar a hablar de que puede ser inoperable, aunque la palabra inoperable en estos casos, en muchos casos, no, pues no existe, ¿no? A veces hay que hacer la cirugía como beneficio para el paciente, sabiendo de los riesgos que va a haber y pudiéndolo preparar desde antes para esto, ¿no? Si ustedes ven, cuando nosotros tenemos el 30-40% del FEV predicho posoperatorio, se debe hacer esa prueba de esfuerzo y dependiendo de si hay disminución de la saturación y se es capaz o no de caminar sin esfuerzo, sin cansancio fácil, más o menos de 600 metros, se debe medir entonces el VO2 máximo. Y entonces, pues básicamente todos estos algoritmos y estos protocolos han sido validados por muchas instituciones internacionales y nacionales también, y actualmente es como hacemos las valoraciones y definimos cuáles son los cuidados finalmente que debe tener ese paciente en el transoperatorio. Entonces, ¿cómo se hace la valoración preoperatoria? Hay puntos muy importantes dentro de esta preparación preoperatoria para que la cirugía y la anestesia tengan un éxito al final cuando se termina el procedimiento. Entonces, es muy importante suspender el hábito de fumar. La mayoría de los pacientes que van a cirugías torácicas han sido fumadores o son fumadores. Y sí, hay estudios que muestran perfectamente que simplemente a las 2 semanas de haber dejado de fumar, mejora mucho la capacidad funcional y mejora la ventilación-perfusión en los pulmones. Sin embargo, pues si se logran de 6 a 8 semanas, habrá menos secreciones. ¿Qué pasa cuando dejan de fumar? La primera reacción del árbol respiratorio es aumentar las secreciones. Entonces, durante esas primeras 4 a 5 semanas después de dejar de fumar, el paciente tiene muchas secreciones. Si nosotros podemos esperar hasta la 6ª o 8ª semana de suspensión del hábito de fumar, entonces tendremos menos secreciones y tendremos mucha mejor función pulmonar durante el transoperatorio. Hay que entrenarlos en la espirometría incentiva para que el posoperatorio no sea complejo empezar a hacer esta espirometría incentiva.
Hay que pedir a la parte de fisioterapia respiratoria hacer ejercicios respiratorios y enseñarle al paciente y a su familia los ejercicios respiratorios. Inculcar o promover el drenaje postural de las secreciones y dentro de este manejo de secreciones el árbol bronquial. El uso de broncodilatadores en pacientes con EPOC, con asma y con tabaquismo y que son hiperreactivos. Es súper importante el poder usar broncodilatadores y algo que disminuya esa hiperreactividad. Por lo tanto, algunas veces pues está indicado inclusive el uso de esteroides preoperatorios, básicamente la metilprednisolona, para disminuir esta hiperreactividad y que no la tengamos durante el momento de la intubación, porque la vía aérea es bastante manipulada en el momento de la inducción y de la intubación, ya lo van a ver porque más adelante, y incluso durante la cirugía podemos tener nosotros eventos de hiperreactividad, broncoespasmos, sibilancias, y todo esto se puede prevenir con el uso de los broncodilatadores. También es importante la ayuda psicológica de los pacientes. Estos son pacientes con enfermedades importantes que sufren la enfermedad verdaderamente y que hay expectativas distintas respecto a la cirugía que ellos deben comprender antes de ser llevados a quirófano. Y otro punto muy importante pues es el control del dolor. Esta es una de las cirugías más dolorosas que existe y que por esa interacción cardiopulmonar pues es muy importante controlar el dolor y tener al paciente sin dolor para promover que este paciente respire bien, haga sus ejercicios, haga sus incentivos pulmonares y que además pueda deambular pronto. Bueno, respecto al manejo intraoperatorio, pues es muy importante la posición en la que nosotros ponemos al paciente para una cirugía torácica. Si ustedes ven en esta imagen, es una posición en decúbito lateral, ¿no? En donde hay que promover el que no haya puntos de contacto que le vayan a producir al paciente puntos de presión que lo vayan a lastimar. Y si ustedes ven, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o como 8 puntos de presión que debemos cuidar bastante bien con superficies que no absorban tanto líquido, no tanta humedad, que aíslen la temperatura y que no le permitan a estos puntos de presión hacerse daño a la piel del paciente o algunas de las articulaciones. La monitorización en la cirugía torácica pues es súper importante, ¿no? Puede haber cirugías que vayan a hacer, bueno, nada más vamos a hacer una biopsia pulmonar y está en la parte periférica, en la base, y entonces pues podemos nosotros considerarnos ser tan invasivos. Sin embargo, cuando se trata de resecciones pulmonares, de plastías traqueales, de esofagectomías, de resección de masas mediastinales, sí necesitamos ser invasivos y poner catéter central. Actualmente, pues el Swan-Ganz ya es otra cosa. Los catéteres de flotación pulmonar tienen ahorita un gran monitoreo muy bonito y bastante completo. Pensar inclusive en tener el ecocardiograma transesofágico disponible por cualquier cosa que suceda durante el transoperatorio respecto a la función cardiovascular. Y bueno, lo básico pues es tener obviamente una vía periférica desde el comienzo, tener la presión arterial no invasiva. Sin embargo, cuando tenemos cirugías complejas, definitivamente hay que tener una línea arterial, y esta línea arterial es tanto para la monitorización como para poder tomar gasometrías que nos ayuden a definir conducta respecto a la parte metabólica y a la parte respiratoria de la mecánica ventilatoria del paciente, ¿no? Es muy importante tener una máquina de anestesia que nos muestre las curvas de espirometría, que nos muestre el CO2 expirado y obviamente pues tener un sondaje vesical porque son cirugías prolongadas que algunas pueden tener un reto importante también por bastante intercambio de líquidos, por pérdidas sanguíneas y entonces poder nosotros llevar un conteo importante al respecto de
los líquidos y tener esa vigilancia de la diuresis del paciente. Ahora, el meollo de todo el asunto de la cirugía de tórax es la ventilación de un solo pulmón. Esa ventilación de un solo pulmón tiene la gran ventaja para el cirujano de que el pulmón que se va a operar pues está sin ventilarse y hay una gran comodidad para eso. Sin embargo, para el anestesiólogo empieza a ser un gran reto el tener esta ventilación a un solo pulmón. Entonces, vamos a hablar de algunas indicaciones que son las indicaciones absolutas, o sea, aquí no hay punto de discusión y tenemos que aislar el pulmón. En los abscesos, cuando hay una hemorragia pulmonar masiva, cuando hay bulas y quistes que van a ser intervenidos, cuando existen fístulas broncopleurales y broncocutáneas, cuando hay pérdida de la continuidad tracteobronquial y cuando hay un daño pulmonar unilateral con hipoxemia y que se necesita ventilar los pulmones de manera aislada. Ahora, hay indicaciones relativas que han sido definidas como de alta prioridad y de baja prioridad, ¿no? De alta prioridad, o sea que es sí o sí, es el aneurisma de aorta torácica y cuando se necesita exposición mediastinal. Y de baja prioridad, o sea que como que pudiese ser negociable, sin embargo, creo yo que no es así, son las lobectomías inferiores y medias, la cirugía de columna torácica y la recesión esofágica. Yo creo que el cirujano esté cómodo con un campo quirúrgico amplio y confiado en que el anestesiólogo está haciendo su trabajo ahí atrás del campo quirúrgico, pero que están en comunicación directa durante todo el tiempo de qué es lo que está sucediendo, lleva pues definitivamente a que la cirugía sea un éxito y que el resultado para el paciente sea lo esperado y cumpla la expectativa, ¿no? Ahora, hay técnicas de aislamiento pulmonar, obviamente. ¿Con qué se hacen? Con los tubos endotraqueales de doble lumen. Entonces, aquí tienen ustedes la imagen de un tubo endotraqueal de doble lumen. Es un tubo más largo y es de doble lumen porque si ven aquí en el extremo hay un lumen. Esto tiene un globo que es el que va a ocluir el pulmón que se necesita desinflar, por decirlo así. Y aquí en la parte superior a ese globo hay otro lumen que es el que va a ventilar al pulmón que está reemplazo, por decirlo así, o es el pulmón que va a ser ventilado mientras el otro está completamente bloqueado y no ventila. Este es el globo traqueal. Y entonces este orificio que ven aquí en la imagen derecha en la parte superior es el que va a ventilar la parte traqueal y el otro es el lumen que mientras no lo bloqueemos va a estar ventilando el pulmón que va a ser operado o el pulmón que necesita más bien ser colapsado. Y también se pueden utilizar bloqueadores bronquiales. Estos pasan a través de los conectores del tubo de doble lumen y se pueden guiar mediante fibrobroncoscopía para que se ocluya la luz del bronquio requerido para la cirugía. Para esto, pues obviamente hay que estar entrenado y ser un experto y ser un estudioso de la fibrobroncoscopía porque necesitamos nosotros saber cómo utilizarlo y saber sobre todo qué es lo que nosotros vamos a ver cuando introducimos el fibrobroncoscopio a través de un tubo de doble lumen. Entonces, los tubos doble lumen pueden ser derechos o izquierdos, los bloqueadores se pueden utilizar indistintamente. La única diferencia es que los bloqueadores pueden traer globos que pueden ser elípticos o pueden ser esféricos. Y el tubo de doble lumen, pues como ustedes lo ven aquí, puede ser derecho o izquierdo. El derecho o izquierdo implica que la curvatura es completamente diferente. Entonces, los tubos izquierdos sí se pueden utilizar, digamos, en caso de que yo no tenga un tubo de doble lumen derecho, puedo utilizar un tubo de doble lumen izquierdo hacia el bronquio derecho, porque la curvatura que tiene al final
sí es anatómica, por decirlo así, y sí permite el uso. Sin embargo, los tubos de doble lumen derecho son exclusivos de tubo de uso en el bronquio derecho y definitivamente no se deben usar en el bronquio izquierdo. Entonces, si nosotros observáramos en la fibrobroncoscopía cómo entró este doble lumen hacia el bronquio derecho del paciente, esto es lo que vamos a ver si nos asomamos por el lumen que entró al bronquio del bronquio, bueno, las siguientes ramificaciones del bronquio más bien, y si nos asomamos por este otro lumen que es el lumen traqueal, vamos a ver la entrada del tubo. Debemos asegurarnos que el globo no esté herniado sobre el bronquio principal, porque entonces eso nos daría fracaso en la parte ventilatoria. Y el tubo de doble lumen derecho, si lo vemos desde la parte del lumen que se va a bloquear, vamos a ver estas dos ramificaciones del bronquio inmediatamente. Y igual, si nos asomamos por este lado, que es la parte traqueal, vamos a ver la primera división del bronquio derecho y la entrada del tubo, del lumen más bien, hacia el bronquio que se va a ocluir. Y si ven en las dos imágenes, no podemos ver el globo, no se ve el globo porque no está herniado. Y eso es una de las claves principales para una ventilación unipulmonar exitosa. Ahora, ¿cuál es el otro reto? El primer reto definitivamente es posicionar al paciente y que todo quede bien acomodado, que no queden puntos de presión importantes que lo lastimen. Segundo, que en el momento en el que yo volteo al paciente, como ya está intubado, resulta que estas posiciones de los tubos se pueden modificar. Entonces, al voltear el paciente, se puede salir un poco el tubo, se puede herniar el globo, independientemente de que nosotros hayamos fijado el tubo bien, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un fibrobroncoscopio, porque en el momento en el que yo volteo al paciente, necesito revisar uno, clínicamente, o sea, auscultando, que se estén ventilando ambos pulmones. Dos, que cuando yo ocluyo uno u otro lumen, realmente queda ocluido uno u otro pulmón y que se va a colapsar, o sea, que no ventila cuando yo ocluyo. Y tres, pues que no esté herniado el globo porque se haya movido el tubo en el momento en que dimos posición al paciente definitiva para la cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos en decúbito lateral al paciente cuando está intubado con un tubo de doble lumen y cuando yo ocluyo ese lumen que se necesita esta acción para que el cirujano pueda operar a gusto? Entonces, ¿qué pasa? Antes del colapso pulmonar, o sea, cuando yo estoy ventilando al paciente por los dos lúmenes, el pulmón que queda arriba es llamado el pulmón no dependiente y el de abajo es el pulmón dependiente, ¿no? En estas circunstancias, existe un 10% de cortocircuitos o shunts pulmonares. Y resulta que cuando yo lo ocluyo, entonces empiezan los mecanismos de redistribución de flujo a actuar y uno, hay efecto de gravedad sobre los pulmones, hay efecto de vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es una respuesta fisiológica al colapso pulmonar, y encima de todo están influyendo los puntos de presión sobre el pulmón dependiente. ¿Qué pasa cuando hay colapso pulmonar? Se aumentan inclusive hasta un 27.5% los cortocircuitos, ¿no? O sea que no hay una igualdad entre la ventilación y la perfusión. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se modifica en ambos pulmones. Y esta me pareció una figura muy, muy bonita y bastante clara al respecto de lo que sucede. Aquí tienen ustedes la parte vascular y tenemos la parte ventilatoria o alveolar, pues. Y aquí el flujo está completamente normal en esta figura que es la A. En la B, cuando se colapsa
uno de las partes alveolares, o sea, cuando se colapsa un pulmón, empieza a surgir el reflejo fisiológico de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Y qué pasa? Se empieza a redirigir el flujo vascular. Y cuando ya lleva mucho tiempo de estar bloqueado esa parte pulmonar, esa parte ventilatoria, entonces aumentan los cortocircuitos, se pierde el reflejo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y hay sangre mezclada y se traduce esto en hipoxemia. Entonces, esto es uno de los retos más importantes. ¿Por qué? Porque el paciente, dependiendo de la patología que tiene, dependiendo del tipo de cirugía a la que va a empezar a tener hipoxemia, que ¿cómo se refleja? En desaturación. ¿Cómo más se refleja? En retención de CO2. Y ese es el reto que empieza a surgir durante el transoperatorio de una cirugía de resección pulmonar o una cirugía que requiere un colapso pulmonar, por alguna razón. Entonces, estos cambios fisiopatológicos de la relación ventilación-perfusión durante la ventilación unipulmonar, pues son dados por la misma anestesia general. Todas las personas que son sometidas a anestesia general pueden tener aumento de los shunts. Sin embargo, si se están ventilando ambos pulmones, pues eso no ofrece mayor riesgo, por decirlo así. Sin embargo, pues cuando es ventilación unipulmonar, como lo acabamos de ver ahí en la parte de fisiología, el decúbito lateral y la ventilación selectiva aumentan los shunts y aumentan las diferencias alveolo-arteriales de las concentraciones de oxígeno y pues por lo tanto vamos a un estado de hipoxemia. Y entonces pues nadie quiere un estado de hipoxemia en el transoperatorio del paciente y necesitamos empezar a hacer algunas acciones que nos ayuden a mejorarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que incrementa la presión arteriolar de oxígeno? Es oxigenar al 100% el pulmón dependiente, o sea, el pulmón que no está colapsado, verificar siempre la correcta posición del tubo de doble lumen porque se mueven, aunque uno piense que no se va a mover por alguna razón y porque finalmente está dentro de una dinámica de ventilación mecánica, se puede mover. Se le puede dar CPAP al pulmón no dependiente, sin embargo, esa es en directa comunicación con el cirujano porque solo el CPAP puede empezar a ventilar el pulmón y a empezar a reexpandirlo, no en su totalidad, pero sí puede haber momentos en la cirugía en donde si nosotros expandimos el pulmón puede ser una complicación quirúrgica y una dificultad quirúrgica para el cirujano. Se puede dar de PIP de 5 a 10 centímetros de agua al pulmón dependiente. Se puede hacer ventilación intermitente de ambos pulmones siempre y cuando la parte quirúrgica lo permita y esto debe ser en completa comunicación con el cirujano. Hay medidas más importantes como ligar la arteria pulmonar si es que estuviese planeada una neumonectomía y también según el momento de la cirugía, no puede ser en cualquier momento tampoco. Se ha puesto óxido nítrico al pulmón dependiente para que mejore precisamente la perfusión y hay otra acción que es pues extrema para el anestesiólogo y es considerar cambiar la técnica de anestesia general balanceada con gases a una técnica intravenosa total. ¿Por qué? Porque los gases inhalados también aumentan el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica y pues como se pierde en cierto momento, pues entonces ya sabemos que nos va a llevar a hipoxia, ¿no? Ahora, al respecto de los protocolos ERAS, si se aplican o no en cirugía de tórax, que básicamente los protocolos ERAS son el de una recuperación rápida, con medidas desde el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio, sí están descritos los protocolos ERAS en cirugía de tórax. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Son mantener y recuperar una función fisiológica, disminuir la morbilidad y la mortalidad y la estancia posoperatoria en hospital, y esto disminuye el estrés fisiológico y el estrés metabólico, ¿no? Eso está completamente comprobado y por eso es que estos protocolos de recuperación rápida están siendo adoptados alrededor del mundo para muchos tipos de cirugías que
hace unos años pensábamos que tenían que quedarse eternidades en el hospital, y sin embargo pues tenían mucha más movilidad, ¿no? Y esos protocolos pues han demostrado de alguna manera que lo que no es necesario mantener en los pacientes es bueno quitárselos y hacer que deambulen, hacer que buscar que toleren la vía oral de manera pronta y utilizar menos medicamentos opioides, para que precisamente no haya algunos de los efectos que tenemos, ¿no? Sin embargo, no es que no querramos a los opioides, vamos a ver ahorita en la parte de tratamiento del dolor posoperatorio, cuál es su función, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes de aplicar un protocolo ERAS? Educar al paciente en el preoperatorio. Entonces, hay que saber cuáles son sus expectativas de la cirugía, cuáles son las expectativas de sus familiares, poder aclararles hasta dónde se pueden cumplir esas expectativas, pero también aclararles cuál es la posibilidad de complicaciones del transoperatorio, del posoperatorio inmediato y cómo se van a salvaguardar para que no lo compliquen. Enseñarle a usar la inspirometría incentiva. El segundo punto es el soporte nutricional. Soporte nutricional cambia completamente todas las guías que tenemos de ayuno, por eso a veces es algo conflictivo. Sin embargo, pues el soporte nutricional en el protocolo ERAS significa darle un líquido claro, rico en carbohidratos al paciente 2 horas antes de la cirugía. Se supone que esto, si el paciente no tiene ningún problema con la motilidad esofágica o la motilidad gástrica, no tiene por qué alterar ni ponernos en riesgo de broncoaspiración. Y esto hace que nosotros minimicemos los líquidos intravenosos y que se puedan suspender de base al empezar a tolerar la vía oral del paciente después de la cirugía. Se habla también, o se recomienda hacer anestesia multimodal, o sea, buscando la reducción del uso de opioides para disminuir el riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios, el riesgo de hilio paralítico, y utilizar analgesia regional, o sea, utilizar catéteres peridurales o utilizar bloqueos regionales para mejorar precisamente el dolor, y esto tiene un gran impacto en la recuperación pronta del paciente. La otra cosa que se procura es retiro temprano de catéteres. Los cables que el paciente no necesite, sonda vesical, sondas nasogástricas, incluso las vías intravenosas, pues entre más temprano las retiremos es mejor, siempre y cuando se pueda y la situación del paciente pues, sea buena, y promover una deambulación temprana. Ahora, el control del dolor posoperatorio. Yo decidí mostrarles la iniciativa de Pain Out. Pain Out es un movimiento mundial respecto a dolor postquirúrgico, y lo tenemos aquí en México en varias sedes. Se hizo un estudio multicéntrico respecto a dolor posoperatorio en varios eventos quirúrgicos, y ellos nos dieron estas recomendaciones para el control del dolor postquirúrgico en la anestesia torácica. Entonces es básicamente un artículo, unas recomendaciones bastante recientes que vale la pena revisar, y vale la pena revisar no solamente por la parte de anestesia torácica, sino por todos los protocolos que hay Pain Out para el resto de las cirugías. Entonces, ¿qué nos dicen? A ver, hay recomendaciones obviamente con nivel de evidencia, con los diferentes grados que lo requieren, y entonces en el preoperatorio siempre, como decíamos, hay que evaluar los factores de riesgo. Hay que planificar la analgesia, porque el dolor esperado después de cualquier cirugía de tórax, si es abierto, que básicamente casi no se hacen, si es por toracoscopía videoasistida, siempre será dolorosa porque se manipulan bastantes estructuras que son dolorosas, ¿no? Entonces es importante poder premedicar al paciente. Lo podemos premedicar 1 o 2 horas antes de la cirugía con gabapentina o con pregabalina. Si bien esto es un nivel 1A de recomendación, o sea que vale la pena hacerlo. El transoperatorio, pues seleccionar la técnica anestésica. Obviamente daremos anestesia general, pero podemos nosotros acompañarlo
un bloqueo epidural con anestésico local mezclado con un opioide, y esto también es recomendación grado 1. Los bloqueos paravertebrales a nivel del tórax son bastante reconocidos como muy efectivos para mejorar esta analgesia. Los bloqueos intercostales, incluso poner anestésico local en el sitio quirúrgico y complementar con alguna INE o fíjense con un COX-2. Sin embargo, este es un nivel 4 y grado C de recomendación, ¿no? Ahora, el uso de la ketamina perioperatoria intravenosa reduce el consumo de opioides. Entonces, la ketamina es un medicamento que favorece toda la parte de control del dolor es verdaderamente muy utilizada para poder prevenir el dolor, ¿no? Y es una recomendación de nivel 1. Ahora, en el posoperatorio, ya cuando el paciente está en recuperación, pues hay que evaluar condiciones y morbilidades del paciente, buscar analgesia multimodal. Sí se puede recomendar el uso de opioides como parte del control del dolor, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que podemos tener. Y definitivamente, si no hemos puesto ese bloqueo paravertebral o un bloqueo peridural en el preoperatorio o en el transoperatorio, más bien en el transanestésico, entonces pues considerar en el posoperatorio, si el paciente tiene un EVA mayor de 5, el bloqueo paravertebral con una infusión continua de anestésico local o con infusión continua de opioide potente por 2 a 3 días inclusive, ¿no? Eso es una recomendación nivel 1, ¿no? Si no se coloca anestesia regional, pues entonces utilizar tal vez con una bomba controlada por el paciente, un opioide, ¿sí? Previniendo náusea y vómito y estando al pendiente de que no haya un hilio, ¿no? Porque pues entonces empiezan a sumar las comorbilidades con las complicaciones y ahí es donde empezamos a tener una recuperación no grata en el paciente, ¿no? Y pues es importante analizar respecto al dolor los factores de riesgo, ¿no? Entonces, hay un factor de riesgo bien importante en los pacientes post-toracotomía y es que tienen dolor neuropático. Este dolor es de origen neuropático, entonces hay que considerar el uso de medicamentos hipnóticos previos, saber que si la cirugía dura más de 2.5 horas está completamente medido que pueden tener este tipo de dolor. Pacientes mujeres, pacientes jóvenes, y hay pues quienes tienen un umbral al dolor bastante bajo y que tienen una alta percepción del dolor agudo posoperatorio, ¿no? Hay quien puede tener tolerancia a opioides, y entonces aquí lo que hay que hacer es pues proveer muchísima educación en relación al uso de los opioides, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese posoperatorio? Considerar las intervenciones con estimulación nerviosa eléctrica, inclusive, porque es un dolor neuropático, y considerar medicamentos no opioides como la ketamina, la gabapentina o la pregabalina, ¿no? Utilizar las técnicas de anestesia local, regional y neuroaxial, y siempre considerar una bomba controlada por el paciente para el uso de los medicamentos opioides. Ahora, los factores quirúrgicos, aquí está muy claro que no existe la evidencia para determinar qué técnica es la que provoca más dolor. La toracotomía posterolateral contra la técnica de preservación de músculo y toracoscopía videoasistida no está muy claro todavía. Hay algunos estudios pues que contradicen el uno al otro. Entonces, pues sí se sabe que siempre habrá una asociación a lesión nerviosa en cirugía de resección pulmonar o la neumonectomía, las resecciones costales, el uso de los retractores, y esto es precisamente lo que le produce el gran dolor al paciente, ¿no? Ahora, puede ser que tengamos un paciente en el posoperatorio con un dolor descontrolado, ¿no? Definitivamente siempre hay que descartar una causa quirúrgica que lo vaya a llevar nuevamente al quirófano, y en el posoperatorio inmediato pues hay que considerar las técnicas regionales como los bloqueos paravertebrales, como bien lo vimos. Eso nos lleva a que la simpatectomía que produce ese bloqueo permita la mejor expansión respiratoria de ese paciente y que no haya otras complicaciones.
Los bloqueos peridurales son considerados recomendaciones nivel 1A, grado A, imagínense, y está también las técnicas regionales como el bloqueo neuromuscular regional del músculo espinal. Ahora, algunas perlas clínicas, pues es que el dolor posoperatorio de la toracotomía es un dolor severo y definitivamente una analgesia eficaz va a prevenir todas las complicaciones futuras. Ahora, el dolor posoperatorio tratado de una manera no adecuada, seguro, va a provocar inmovilidad del paciente, el que no respire adecuadamente, el que no elimine sus secreciones de una manera eficaz, a riesgo de hacer neumonía, embolias pulmonares por no deambular, y las complicaciones que representan explícitamente son 15% pueden presentar atelectasias, 32.5% de los casos pueden presentar neumonías y embolias pulmonares, y esta incidencia de la que hablábamos hace ratito de síndrome de dolor post-toracotomía puede ser entre un 15 y un 67%. O sea, en realidad el dolor neuropático post-toracotomía existe, es importante tratarlo y prevenirlo. Y si ven ustedes en esta perla clínica, el 50% de los pacientes tienen dolor neuropático, que puede iniciar en el perioperatorio, y por eso es importante reconocerlo e iniciar un manejo temprano y oportuno con neuromoduladores. Ahora, si no tenemos un conocimiento específico al respecto de los manejos del dolor, pues debemos acudir a alguien que sea experto en dolor agudo, dejar que el paciente quede en manos de la clínica de dolor agudo postoperatorio, y si no, pues entonces la parte de algología y dolor crónico es importante estar con ellos conectado para que nos puedan ayudar precisamente a llevar este síndrome doloroso post-toracotomía a un nivel en el que sea controlado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente era lo que tenía yo para comentarles. Sé que aquí hay desde estudiantes, residentes, médicos especialistas de distintas especialidades y público en general. Básicamente esta fue un vuelo panorámico al respecto de la anestesia en cirugía de tórax. Si ven, son varios los retos que enfrentamos los médicos que estamos en un quirófano con un paciente de estos, y no solamente somos nosotros los que enfrentamos el reto, lo enfrenta el paciente propiamente, y pues la idea es llevarlo al éxito de su recuperación y a que tenga una mucha mejor calidad de vida independientemente de que tenga una malignidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido claro. Estoy abierta a preguntas, a comentarios, y pues agradezco nuevamente su atención, y pues espero que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Muchísimas gracias, doctora. Muy buena charla con una súper información. Por acá yo veo que no tenemos preguntas. Si en el público tenemos algún participante que quiera levantar la mano y quiera hacer alguna pregunta, le podemos abrir el micrófono. La doctora, pues bueno, nos regala unos minutitos para contestar sus dudas. ¿Usted quisiera agregar algo más, doctora? No tenemos preguntas. Ok, pues no, básicamente es que, pues que el paciente que va a cirugía de tórax es un gran reto, no es ni mucho más ni mucho menos importante que otro tipo de paciente. Sin embargo, pues es un gran reto fisiológico, un gran reto anestésico, un gran reto quirúrgico, un gran reto para manejar el dolor. Y entonces, pues hay que estar al pendiente de todo. Y también creo que definitivamente desde el médico que capta al paciente y que cree que puede tener una opción quirúrgica, pues está dentro del equipo para trabajar con el cirujano y con el anestesiólogo, ¿no? Muy bien. A ver, aquí hay una que dice, en esta cirugía es recomendable hacer maniobras de reclutamiento alveolar previo.
Pues básicamente un reclutamiento alveolar no, porque pues la mayoría de estos pacientes ya tienen una patología pulmonar, pueden ser pacientes con EPOC, pueden ser pacientes con asma, en donde el reclutamiento pulmonar no es tan aconsejable. Sin embargo, tal vez en el posoperatorio inmediato, antes de extubarlos, sí se pueden hacer algunas maniobras de reclutamiento alveolar del pulmón que no fue ocluido, porque recuerden que el pulmón que fue ocluido pues tiene suturas y podemos hacer una reexpansión con mucho PIB o una reexpansión con volúmenes muy altos que no van a convenir a esa parte quirúrgica, ¿no? Entonces, digamos que antes de reclutamiento alveolar previo, sería más en el posquirúrgico inmediato, y una forma de hacer reclutamiento alveolar previo puede ser entrenar al paciente desde antes en el preoperatorio a la inspirometría incentiva. Carla. Muy bien, doctora. Por aquí tenemos una pregunta de la doctora María del Rocío. Ella le pregunta cuál sería la participación de enfermería dentro de la cirugía de tórax. Bueno, pues la participación de enfermería es súper importante. Uno, en la parte quirúrgica, pues bueno, definitivamente una enfermera quirúrgica o instrumentista que sepa exactamente qué es lo que necesita el cirujano y cómo apoyarlo en varios de los movimientos importantes durante la cirugía es básico. Por el lado de anestesia, pues claro que es súper importante porque siempre tenemos a alguien circulando en la sala que puede entender de qué se trata el asunto y que nos va a tener las cosas en el momento y que va a pedir ayuda en el momento en el que se necesita, y que en el posoperatorio pues juegan un papel súper importante. ¿Por qué? Porque son quienes están finalmente cuidando al paciente en recuperación en piso y quienes son capaces de detectar muchísimas de las complicaciones antes incluso de que el médico pueda pasar su visita. Entonces, básicamente enfermería es uno de los pilares para que el paciente tenga un resultado exitoso. Perfecto, doctora. Acá tenemos otra. Muchas gracias, excelente ponencia, Marimel Monroy. Felicidades, gracias. Pues son puras felicitaciones para usted. Ya no tenemos por acá otra pregunta. Le agradecen mucho por compartir la información. Y pues bueno, estas son las preguntas que teníamos, ya no tenemos. Ahora le dejan puras felicitaciones y pues bueno, por nuestra parte pues es todo. ¿Usted si gusta agregar algo más? Nada, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Por ahí veo que nos acompañaron de Ecuador, supongo que el resto de México. Entonces, pues bueno, estamos a su disposición y muchas gracias por la atención y por la invitación a CIPSA. Al contrario, doctora, de verdad es un placer recibirla acá con nosotros y pues bueno, un gustazo volverla a recibir, por supuesto. Entendemos que como lo decíamos pues en un principio, hay cosas que no podemos nosotros controlar, como la ausencia el día de hoy de la doctora Sofía. Digo, desafortunadamente, pues ella tuvo algún compromiso, pero pues bueno, usted resolvió bastante bien. Nuestra charla fue grandiosa, muchísima información. Y pues bueno, aquí seguimos. Nosotros por nuestra parte, CIPSA Trade tiene sorpresa para todos ustedes, nuestro auditorio. Tenemos nuevos temas el próximo año y desde luego la doctora Gloria con nosotros por acá. Y pues ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y será un placer volver en 2022. Por el momento pues nos queda desearle unas muy felices fiestas a todos, que se la pasen súper bien y pues en compañía de toda su familia con salud principalmente, y un año 2022 maravilloso para todos ustedes. Un abrazo. Buenas noches, hasta pronto.